Buenas noches, hermanos, hermanas. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro estudio bíblico y hemos estado varias semanas ya tratando el tema del evangelio y el evangelismo. Rápidamente, esta maravillosa noticia que es el evangelio, ¿no es cierto?, está, siempre no olvidemos estas tres verdades cuyo foco principal está en el punto 2, donde es nuestra misión. Tenemos la soberanía de Dios, la responsabilidad humana, pero lo más, y en lo que tenemos que enfocarnos nosotros es en la misión. Y esa misión justamente es la predicación del Evangelio. Hicimos un análisis general del mensaje, nos preguntamos y reflexionamos acerca del mensaje y de cómo el Evangelio cambió nuestra vida, porque desde ahí también va a provenir la fuerza, el corazón, el empuje, la gratitud hacia el Señor y el amor hacia quienes están sin el Señor, ¿ya? Por eso hicimos esa instancia recordando de lo que Él hizo por nosotros, de lo que nos libró, cuál era nuestra condición, y tratamos el tema de la salvación desde el punto de vista teológico, que es fundamental que todos nosotros como cristianos, y todo cristiano debe tener fundamentos teológicos fuertes, porque de ahí proviene su seguridad, proviene su certeza. El Espíritu Santo opera sobre la base de estas certezas, y no olvidar estas certezas, que nosotros hablamos de la salvación, pero la salvación tiene que ver con una obra que es la expiación. Y la expiación significa que Dios no pasó por alto el pecado, ni Dios hizo borrón y cuenta nueva, ni que dijo no, sino que Dios pagó el pecado. Dios pagó el pecado, es decir, hay un conocimiento de uno de los atributos maravillosos de Dios como es su justicia, y Él no pasa por alto su justicia. Él mismo, podríamos decir, de su bolsillo pagó una deuda que no era suya. Entonces, eso es importantísimo, porque cuando hablamos de que la salvación no es un regalo, por supuesto que es un regalo para nosotros, pero no significa que Dios lo obtuvo de mala manera, por así decir, o porque era Dios, hizo, entre comillas, un abuso y dijo, ya pasó por alto esto, y no, su justicia fue satisfecha. Y eso es lo que llamamos el proceso teológico de la expiación, que tiene que ver con el sacrificio de Jesús, pero no solamente con su muerte, sino que tiene que ver con su vida, porque Él vivió la vida que nosotros nunca podríamos haber vivido. Él cargó el pecado que nunca podríamos haber cargado nosotros y murió como consecuencia de ese pecado. Por lo tanto, no es solamente la muerte de Cristo, sino que la vida de Cristo, como cargó el pecado en la cruz en esas 3 horas simbólicas que son reales, pero son simbólicas desde el punto de vista de que el pecado del mundo cayó sobre Él, ¿no es cierto? Eso es algo que no podemos cuantificar en horas. Fueron 3 horas de oscuridad. Él cargó el pecado y después de cargar el pecado, Él muere. Por eso es que Él dice, consumado es. Y lo dice obviamente estando vivo. Por lo tanto, ¿qué fue consumado? Fue que la ira de Dios a causa del pecado cayó toda sobre Él. Y entonces ahí después agrega el Evangelio, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya, ahora venía la muerte. Entonces, ese sacrificio por nosotros que satisface la justicia de Dios, que absorbe la ira de Dios en la persona de Jesucristo, se llama también propiciación, vale decir el pago propicio, aquello que Dios acepta como correcto, como justo, como satisfecho. Si Dios no hubiese quedado satisfecha su justicia con la muerte de Cristo, Jesús nos resucita y nosotros no tenemos esperanza, que es lo que dice Pablo en Corintios, ¿no es cierto? Si Jesús nos resucitó, nosotros no tenemos ninguna esperanza. Porque eso significaría que Dios no aceptó el pago, pero Dios sí lo aceptó, por supuesto, sí su justicia quedó satisfecha, y cuando su justicia queda satisfecha, entonces Jesús puede actuar como nuestro sustituto. Es decir, Él, al ser la propiciación, nos pudo sustituir porque el Padre aceptó el sacrificio, aceptó su sangre, y eso hace que ahora con una libertad legal, después de haber cumplido y satisfecho su justicia, Él entonces ahora libremente nos puede imputar justicia sin serlo, declararnos justos sin serlo. No te olvides, somos declarados justos por un decreto divino, no porque lo seamos, pero ese decreto divino
se logra porque la justicia de Dios es satisfecha y el pecado es pagado. Entonces, cuando eso ocurre, nosotros podemos hablar de que estamos reconciliados con Dios. Esto es importantísimo porque esta es la teología que nos hace entender la condición en que se encuentran aquellos que no están con Cristo y que no están reconciliados. Es decir, ellos están sujetos a una ira, ellos están sujetos a una condenación y a una muerte que no va a ser solamente física, sino que eterna. Aquí está la explicación teológica. Y lo maravilloso de lo que hemos recibido nosotros sin merecer, hemos sido reconciliados, y por lo tanto la reconciliación se traduce en que somos redimidos, somos rescatados. Ya somos reconciliados, entonces ahora podemos ser sacados de la esclavitud del pecado y llevados al redil del Señor. Pero más aún y más allá de eso, y de forma maravillosa, somos adoptados. Es decir, no solamente fuimos rescatados, ¿no es cierto?, sino que somos tomados y somos llamados ahora hijos de Dios. Y si hijos, dice Romanos, herederos y coherederos con Cristo. Imagínense la magnitud de lo que eso significa. Entonces, todo esto es la base teológica de lo que es la salvación, la expiación. Entonces, después comenzamos a hablar sobre la base ya teológica acerca del evangelismo. Por supuesto que nosotros, cuando hablamos del evangelismo, hablamos sobre la base de un mensaje que se entrega a aquel que no tiene ningún conocimiento de Dios, a aquel que está muerto espiritualmente, y confiamos en, como dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en Romanos 1:15, el evangelio es poder de Dios. Nuestra misión con el evangelio es ciertamente comunicar aquello que Dios quiere que se comunique a la manera de Dios y en el poder de Dios, ¿ya? El evangelismo, por definición, recuerden, es la acción verbal de comunicar este evangelio. Cuando veamos aspectos más prácticos, vamos a ver cómo, de alguna manera, el orden muchas veces de lo que estamos hablando y que estamos comunicando no necesariamente tiene que seguir una línea de decir, primero llamamos al arrepentimiento, después esto. Lo que sí vamos a ver es que siempre tiene que estar todos los ingredientes del evangelio. ¿Ya? Del evangelio. A veces va a ser como Felipe y el etíope, ¿no es cierto?, que iba leyendo este hombre el libro de Isaías y Felipe de ahí lo lleva a Jesús, ¿no es cierto?, lo lleva al arrepentimiento, lo lleva al bautismo. Va a ser a lo mejor como Pablo con los atenienses, que a partir de la idolatría en que se encontraban, de ahí los toma y los lleva allá. En fin, vamos a ver que la dinámica, pero lo que nunca debe faltar son esos tres ingredientes que vamos a analizar a partir de esta noche, que comenzamos a analizar la semana pasada. Entonces, si no ha habido una comunicación de esos tres elementos, no hemos hecho evangelismo. Y esa es la invitación que me hacía a mí mismo, y se las hago a ustedes también, de anotar a 20 personas, por lo menos creo que 20 personas podemos tener a nosotros a nuestro alrededor, con las cuales tenemos un cierto grado de relación, ¿no es cierto? Y nos diéramos cuenta de que probablemente a muy pocas o quizás a ninguna de esas 20 personas con las cuales algunas veces se relaciona uno todos los días, les hemos comunicado el evangelio. No si saben que somos cristianos, sino que si realmente hemos invertido un tiempo en amor, en oración y viendo la mano de Dios que abre una compuerta y decirle y hablarle acerca del evangelio, compartirle el evangelio. Y probablemente, como digo, sean muy pocas las personas a las cuales realmente les hemos comunicado el mensaje como debe ser, ¿ya? Y por lo tanto, después de todo lo que hemos visto, sin duda alguna, un cristiano debe reconocer y vivir teniendo el evangelismo como una prioridad. No como una actividad, sino como una prioridad. Debiera ser algo nato en nosotros que pudiera salir de cualquier conversación, de cualquier cosa, siempre atentos a la situación de la persona y a compartir el evangelio. A compartir el evangelio. Siempre durante las 24 horas del día o las 12 horas que pasamos fuera de la casa o más, siempre hay una oportunidad, les aseguro, de compartir el evangelio. Probablemente no vamos a tener que forzar las cosas cuando logremos enchufar eso. Lo que sí vamos a necesitar tener la valentía espiritual para hacerlo, el amor para bañar el mensaje con ese amor y por supuesto también estar atento a esas oportunidades que Dios nos va a dar. Y por eso es que hablamos de la dinámica del evangelismo a través principalmente de la parábola del sembrador, donde tenemos este flujo de comunicación, donde el cristiano está representado por el sembrador, el evangelio está representado por la semilla, el incrédulo está representado por la tierra. Y
obviamente las circunstancias, y hay una palabra que me falta ahí, que es el contexto, que el contexto es más o menos siempre fijo. Recuerden que es la diferencia entre contexto y circunstancia. El contexto es más o menos fijo, estamos en una misma ciudad, en fin, y una serie de cosas que son bastante habituales y que a veces no cambian en toda nuestra vida, o muy pocas veces en nuestra vida, pero sí las circunstancias, y eso es lo que tenemos que aprender a leer de Dios, esas circunstancias que nosotros creemos que no están, pero sí están. Y nos demuestra, bueno, analizamos al cristiano como sembrador, cuando analizamos las circunstancias y vemos que Jesús, y les decía yo que si hablamos de manera geográficamente, Jesús se circunscribió a una región bien limitada incluso del mismo Israel. Por lo tanto, no hizo grandes recorridos ni tampoco fue a otros lugares necesariamente. Y sin embargo, podemos ver que las circunstancias que él vivió fueron absolutamente diversas y todas propias de su vida común, de su vida diaria, ¿ya? De su vida diaria, en todo orden de cosas. Por lo tanto, eso es importantísimo de entender nosotros, ¿ya? Ni hablar de los apóstoles, a excepción del apóstol Pablo, la mayoría de los apóstoles vivió más o menos en el mismo contexto que vivió Jesús. Cuando hablan de que se dispersaron y todo esto, normalmente fueron por regiones más lejanas de Jerusalén, propiamente tal, cuando hay la primera dispersión. Pero a excepción del apóstol Pablo, el grueso de los apóstoles vivió en condiciones y en circunstancias, en contextos muy similares. Sin embargo, si analizamos nosotros las circunstancias que ellos vivieron, fueron gigantescas todas, ¿no es cierto? Y diversas. Sin embargo, el patrón común era la comunicación del Evangelio. Y vimos los incrédulos, la importancia de entender y ver al incrédulo ya no como lo veíamos antes, ¿no es cierto? Sino que con las tres cosas que todo incrédulo tiene, que es en primer lugar, tiene un engaño común que está disfrazado de ateísmo, religión falsa, justicia propia, en fin, lo que sea, pero cualquiera de esas tiene el mismo propósito que Satanás tiene, ¿no es cierto? Es de engañar, de poner una venda en los ojos espirituales de los incrédulos. Y por lo tanto, si esa venda no es sacada por Dios, el destino de ellos es el lago de fuego eterno. Sin embargo, nosotros al comunicar el Evangelio tenemos la esperanza, como dice Corintios, por si quizás Dios les conceda arrepentimiento. Y por eso es que tenemos que ser fieles en la comunicación del Evangelio y fieles en el contenido del mensaje. ¿Ya? Y cuando comenzamos a ver el mensaje, que son los 3 puntos que tienen que estar siempre en el evangelismo: la persona de Jesucristo, la demanda del arrepentimiento y el llamado a creer en Él. Eso es en resumen lo que debe estar en lo que yo debo considerar a la luz de la Escritura como haber compartido el Evangelio. ¿Ya? Primero que nada, la semana pasada hablamos del mensaje y nos referimos principalmente a que evitemos usar la palabra plan de salvación, porque nosotros no estamos transmitiendo un plan, estamos presentando una persona. A veces se hacen mucho, no estoy diciendo que sea malo, pero nosotros acostumbrémonos a que cuando vamos a hablar con un inconverso, queremos compartir quién es Jesús, queremos compartir lo que hizo Jesús, queremos compartir la obra de Cristo, queremos compartir todo lo que Cristo está pidiendo que compartamos de Él. Cuando se está hablando del llamado al arrepentimiento, hay un estándar que no somos nosotros, es Jesús. Por lo tanto, la persona tiene que conocer o saber la santidad de Jesús, que Jesús es Dios. ¿Para qué? Para que en definitiva eso vaya provocando lo que vamos a ver un poco hoy día también en la continuación, que es que su manera de pensar acerca de Jesús sea cambiada, ¿ya? Por supuesto que yo debo conocer y dominar el mensaje. Y esto debe venir como fruto de mi relación con Jesús y su palabra. Pero tengo que tener claridad en lo que voy a decir para tener... ¿Por qué hemos llegado después de varias semanas recién a este punto? Es porque yo espero que todos nosotros tengamos una convicción teológica. Nuestro evangelismo no es visceral, nuestro evangelismo debe ser espiritual. Y para que sea espiritual tiene que estar fundado sobre la palabra de Dios. Amar a Dios, amar su palabra, amar su iglesia y amar su obra. Y su obra es comunicar el Evangelio. Estamos y permanecemos en esta tierra todavía porque Cristo
nos va a usar para llamar a sus ovejas. Y eso no debemos desconocerlo. Ninguno de nosotros tiene el número, ¿no es cierto? Ni es una competencia de que yo soy el ovejero y tú, nada. No, pero tenemos que saber que siempre estamos enfocados en eso. Y eso es lo que muchas veces nos falta, tener un foco en lo que es aquello que es prioritario para Jesús en nuestra vida, y es usarnos para comunicar su mensaje, ¿ya? Y eso es importante, hermano, y cuando nosotros comenzamos a caminar y a vivir en ese nivel, ¿no es cierto? Ciertamente vamos a ver oportunidades donde antes quizás muchas veces no vimos ninguna, y vamos a empezar a ver esa oportunidad. Nosotros no somos responsables de la salvación de las personas, pero sí somos responsables de comunicarle a las personas el Evangelio. Y para eso nos estamos preparando, ¿ya? Dije también que hay un proceso histórico del cual todos nosotros hemos sido influidos con este movimiento, entre comillas, evangelístico, y no hacemos un juicio, por supuesto, valórico de las intenciones, pero sí nos corresponde a nosotros hacer un análisis de la razón por la cual el evangelismo está tan convulsionado desde el punto de vista de que parece que es como una distinta cosa para muchas personas, ¿ya? Hay personas cristianos que piensan que el evangelio es compartir su testimonio y todo lo que hemos visto, o hay distintas visiones acerca del evangelio cuando el mensaje es muy claro en la Escritura. Y esto es a partir de que en la década del 50 del siglo pasado, ¿no es cierto?, surge un movimiento que se llama la Cruzada Estudiantil para Cristo, y el análisis o el diagnóstico era que la iglesia en general no crecía numéricamente. Pero eso era hasta por ahí nomás. ¿Por qué? Porque la dinámica de las iglesias en los Estados Unidos hasta la década del 50 era que en una ciudad, por ejemplo, habían muchas capillas que no excedían los 150 o 200 personas. Probablemente los más grandes, en ciudades más grandes, llegaban a 500. ¿Ya? Pero había muchas. Por ejemplo, nosotros tuvimos en un poblado en el norte, que se daba mucho esto también, que es una zona más rural en los Estados Unidos, y un pueblo pequeñito, ¿no es cierto?, pero contamos nosotros como 11 iglesias en un lugar más pequeño quizás que Vicuña, ¿ya? 11 iglesias de las que vimos, pero todas pequeñitas, históricas, preciosas, mononitas, la típica iglesia blanca, ¿no es cierto?, donde albergaba entre 100 y 150 personas, cuando más. Bueno, cuando surge esto, obviamente estas 4 leyes espirituales que están resumidas ahí, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, comienza así. Entonces esto es muy difícil de rechazar. O sea, esto está hecho para que uno diga sí, ¿ya? Y entiendo que el deseo era acercar, pero obviamente yo no puedo cambiar el mensaje ni excluir cosas del mensaje. No sé si ustedes conocen la historia de Usa en el Antiguo Testamento. Usa está en Segunda de Crónicas, después capítulo 10, por si quieren buscarlo. Usa era de la tribu de Leví, pero de la familia de los coatitas. Los coatitas fueron designados por Dios en el desierto a partir de la tribu de Aarón, que fueron los levitas. Y esta familia era encargada del traslado del arca, ¿ya? Bueno, la historia es que los filisteos roban el arca, todo, y después David va a recuperar el arca. Hoy día es una historia muy buena. Entonces, van y llevan el arca de vuelta de donde estaba, y la está llevando a Jerusalén David. Y la colocan sobre bueyes. Y los bueyes van, porque obviamente los caminos eran como en Antofagasta, llenos de hoyo. Entonces, los bueyes iban, y de en una de esas, una rueda golpea muy fuerte y el arca se va a caer. Y Usa, que era un coatita que iba vigilando esto, va y coloca la mano para que no se caiga el arca. ¿Y qué es lo que sucede? Se abre el cielo y lo fulmina. ¿Qué les parece eso? ¿Y por qué? Claro, nos puede parecer muy raro, pero Usa venía de una familia que fue instituida para trasladar el arca y se le dieron instrucciones precisas. El arca no se toca, y por eso el arca tenía 4 anillos que iban 2 barras y no la tocaban y la llevaban así. Esa es la forma. No son nuestras buenas intenciones, es lo que Dios dice.
Si yo actúo como USA y le presento a alguien esto que está enfocado en lo que él o ella desea, claro, yo quiero acercarlo a Dios, pero lo estoy haciendo a mi manera. Que no se abra el cielo y me caiga fulminado es por gracia de Dios. Pero el estándar de Dios no ha cambiado. Dios es así. Dios fuerte, celoso, que visita la maldad hasta la 4ª generación. Dios es así y no ha cambiado. Entonces no nos confundamos. Esto está hecho ¿para qué? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Esto está en cualquier ley espiritual. Algunas vienen con dibujitos, pero esto es, somos pecadores y estamos separados de Dios. Pero, ¿cuál es la consecuencia de eso? No podemos conocer y experimentar el amor de Dios y el plan que tiene para nuestras vidas. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre. A través de Jesús puedes conocer y experimentar otra vez el amor y la salvación de Dios. Son verdades, pero fíjense en el orden y la intencionalidad. No hay arrepentimiento, no hay nada. Debemos recibir individualmente a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor de Dios. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Te quiero preguntar algo, ¿sabes qué? Me gustaría conversar una palabrita contigo. Sí, dime, mira, sabes que yo soy cristiano y quiero compartirte a Jesús. Dios te ama y sabes que tiene un plan maravilloso para tu vida. Sí. Te hago una pregunta, ¿tú eres pecador? ¿Quién no va a decir? O sea, el 99% de las personas que tiene el mínimo de decencia reconocerá que es pecador, ¿ya? ¿O no? Por ahí saldrá un loco, un desquiciado que dirá yo no tengo pecado. Pero la mayoría sí, por lo tanto, todavía vamos bien, no hay conflicto. Y sabes que ese pecado te separa de Dios. Ya. Ahora, tercer punto. Pero quiero decirte que Jesús es la única provisión para vencer el pecado. Y si tú recibes a Jesús, tus pecados son perdonados y Dios puede darte esa vida maravillosa y desarrollar en ti ese plan maravilloso que tiene para tu vida. 4ª pregunta o 5ª, ¿quieres recibir a Jesús? Ya, pues. Es muy difícil rechazar eso. Y por eso es que lo que hubo, un crecimiento numérico gigantesco. ¿Venían cristianos entre medio de eso? Sí, venían también. Venían también. Porque Dios no depende de personas. Él, aunque te hayan predicado un evangelio equivocado, incluso un evangelio de la prosperidad, pero eras una oveja de Dios, Dios te va a sacar de ahí. Eso no está en entredicho. El punto es que a nosotros se nos da una instrucción de cómo evangelizar y nosotros no debemos pretender hacer la obra de Dios a nuestra manera, colocando nosotros el mensaje y algunas verdades ordenadas de tal manera que la persona necesariamente llega a decir sí, ¿ya? Ahora voy a explicarme mejor de esto. Entonces, eso es. ¿Y qué produjo esto? Produjo un movimiento que era ajeno hasta ese momento, que comenzaron a producirse y a nacer las mega iglesias. Las mega iglesias, o sea, iglesias de 2.000, 3.000, 4.000, hoy día hay iglesias de 30.000 miembros, ¿no es cierto? Y obviamente, como el ciudadano norteamericano, a diferencia de nosotros los latinos, ¿ya? Que somos mano de guagua, tenemos lagartija, guasamato y todo en el bolsillo, ¿ya? Y hay que estudiar y enseñar y demostrarle a la gente que no te robáis la plata para que diezmen o ofrenden o hagan lo que quieran, ¿ya? Para que tengan un compromiso material. En Estados Unidos, hasta los no cristianos diezman. ¿Y sabes qué? Eso pasa porque es una cosa cultural. Yo conocí gente que no iba a ninguna iglesia, pero ellos buscaban una iglesia y todos los meses entregaban un diezmo. Por lo tanto, no tenían problemas. ¿Qué pasó? Se enriquecieron, entonces se empezaron a formar mega iglesias, mega empresas, canales de televisión, show artístico, y la cosa se pasó ya para otro lado. Y hoy día todas esas hermosas iglesias, que las visitamos nosotros, algunas de ellas, eran, para fascinación de mi amada esposa, tiendas country, donde vendían artesanía. Y eran iglesias o restaurantes. Ya no eran la iglesia local. Y la mayoría de esa gente se encontraba en la iglesia de la ciudad, que albergaba mayoritariamente 10.000 o más personas. Entonces, se va perdiendo eso. ¿Ya? Se va perdiendo eso. Y obviamente, para mantener el número, tú tienes que también bailar al ritmo de lo que la gente quiere. Bien. ¿Por qué está malo eso? Porque viola la demanda del Evangelio. Nosotros presentamos a la persona de Jesucristo, pero la demanda del Evangelio es el llamado al arrepentimiento.
Hay 70 referencias en el Nuevo Testamento. Es la doctrina que comienza predicando Jesús. Vamos a ir rápido. Marcos 1:15. Marcos 1:15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentido y creed en el Evangelio, ¿no es cierto? Cuando Jesús reúne a los primeros discípulos y los manda a misionar, en Marcos 6, 7 al 12, les da la misma comisión. ¿Ya? Los discípulos van a ser enviados a una primera misión evangelística y vamos a ver que incluso los discípulos van a poner el foco donde no debían ponerlo. Dice que Jesús le da potestad para sacar demonios, sanar, todo eso como parte del evangelismo que iban a hacer. Pero ¿cuál fue el foco del evangelismo? Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Jesús aparece en escena: arrepentidos y creed en el Evangelio. Cuando Jesús va a ascender, las últimas palabras a sus discípulos son Lucas 24, 45, 49, que es el paralelo de Mateo 28, que tradicionalmente nosotros leemos como la Gran Comisión, pero Lucas también habla sobre eso y da un detalle que no lo da Mateo. Lucas 24, 45 al 49. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces dice que se predique el arrepentimiento, que se predique el arrepentimiento. Cuando comienza la expansión del Evangelio y comienza a entrar el Evangelio al mundo gentil, que en nuestra concepción cultural es difícil de entenderla, porque obviamente la concepción judía quizás nosotros podamos tener o ver conductas clasistas o racistas, pero el judío, su relación con los gentiles era una contaminación espiritual, o sea, era una cosa terrible. Entonces, el gentil corrompía espiritualmente cuando entraba en comunión, entre comillas, con un judío. Por eso es que cuando Pedro llega donde Cornelio le dicen: ustedes saben que es una abominación, ¿no es cierto?, que un judío se siente a comer con gentil o comparta así. Ahora, por lo tanto, la penetración del mundo gentil tenía que convencer también a los propios judíos, que pensaban que esto seguía siendo un judaísmo renovado o mesiánico, ¿ya? Por lo tanto, Hechos 11:18, que ya vemos que el Evangelio comienza a entrar en los gentiles. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vida, ¿ves? Entonces, de manera que también a los gentiles ha dado arrepentimiento para vida. En ninguna parte dice que Dios está y esto. No.
Sí, Dios tiene un plan maravilloso para sus hijos, pero eso yo no se lo puedo decir a cualquier persona o a toda persona, porque eso es algo que Dios tiene que revelarle a sus propios hijos. Lo que sí debo decirle a cada persona es que se arrepienta y que crea en Jesús. ¿Ya? Cuando Pablo se despide de la iglesia de Éfeso, una iglesia que él pastoreó por 2 años, no sabemos si fueron 2 años continuos, pero por lo menos permaneció 2 años o gran parte de 2 años. Él está en Mileto, se está ya despidiendo para ir a Jerusalén, y en Jerusalén comenzará todo su periplo de juicio, encarcelamiento, y después pide como ciudadano romano, ¿no es cierto?, una audiencia con el César y todo este proceso. Por lo tanto, no iba a ver más a sus hermanos de Éfeso. Y recuerden ustedes, ellos se ponen a llorar y él dice: ¿por qué me entristecen si yo sé que voy a Jerusalén y hasta estoy dispuesto a morir? ¿Ya? Esa convicción. Ahora, ¿qué es lo que él les resume? Fíjense, Hechos 20, 17 al 22. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Ya. Entonces les dice: no he rehuido, les he hablado de cómo transmitir el arrepentimiento a las personas. Otra vez la palabra arrepentimiento. Y finalmente saltamos algunos años y encontramos ya a Pablo frente a estas autoridades, a Festo y Agripa, y él les está contando cómo fue su conversión para llegar a predicarles el Evangelio. Predicarles el Evangelio. Y tomamos esta sección del capítulo 26 de Hechos, versículos 18 al 20. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Está claro, ¿no es cierto? Está claro la demanda del Evangelio, hermano. ¿Por qué es que no es el mensaje de Dios comenzar como se comienza y como esto y se establece acá? Porque nosotros no sabemos si Dios ama a esta persona para salvarla. Lo que sí sé es que toda persona tiene que escuchar este mensaje y el ruego de llamarlos al arrepentimiento y a que crea en el Evangelio. Lo demás es resorte de la soberanía de Dios. Pero yo he sido llamado por Dios para dar un mensaje claro donde no puede faltar la demanda del Evangelio, que es el arrepentimiento. La próxima semana vamos a ver lo que es el llamado del Evangelio, que es a creer en Jesús. Pero no voy a creer en Jesús si no estoy arrepentido, ¿ya? Si no hay arrepentimiento. Obviamente puedo creer en la existencia de Jesús, pero no en el Jesús Salvador, en el Jesús de la Biblia, en el Jesús que es revelado no por carne y sangre, sino por el Espíritu Santo. Por eso es que el poder del Evangelio son las palabras de Jesús, es la palabra de Dios, es el mensaje de Jesús el que tiene poder, no nosotros. El ser humano y los cristianos equivocamos el camino cuando pretendemos nosotros hacer modificaciones que hagan más efectivo, más impresionante, más lo que sea el mensaje. No, porque le quitamos exactamente lo que le quitan las 4 leyes espirituales,
que tampoco son leyes espirituales. Se llama así. El poder de Dios está en ese mensaje. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, por si quizás Dios te lo conceda. Ese es el mensaje. Nosotros en eso tenemos que ser claros. Y vamos a ver la mano de Dios, porque la mano de Dios en la vida de un ser humano es absolutamente clara. Por eso es que la siguiente pregunta es: ¿qué es el arrepentimiento? Y esto es solamente una introducción para que recién vimos lo que es la frecuencia y la demanda del arrepentimiento hecha por Jesús, hecha por los apóstoles, la misión completa, ¿ya? Todos aquellos que son quienes nos enseñan por medio del Espíritu Santo son claros en la demanda del Evangelio. Pero ¿qué es el arrepentimiento entonces ahora? Nosotros, es una palabra griega en primer lugar, etimológicamente hablando, es la palabra metanoia, que significa cambiar de manera de pensar. Meta es cambio y noia es mente. Recuerden ustedes, metamorfosis, cambio de forma. En fin, es una palabra griega. Pero para que esto ocurra, primeramente tiene que ocurrir el milagro de reconocer que pienso mal sobre Jesús, ¿cierto? Tiene que haber un cambio en eso. Por eso es que tiene que ser claro cuando hablamos de presentar a Jesús quién es Jesús, para poder dar o hacer la demanda del arrepentimiento. Jesús es Dios, Jesús es nuestro Salvador, es el único camino, es la única verdad. Todo lo que nos permita el Espíritu Santo compartir de la palabra de Dios acerca de quién es Jesús. ¿Ya? Jesús no es el flaco, no es choro, es mi gran amigo, es mi compañero. Sí, todo eso es verdad, pero nosotros no estamos para compartir eso, nosotros tenemos que compartir el Evangelio y quién es Jesús teológicamente. Todo eso es nuestra relación personal con Él, que el inconverso no necesita ni siquiera le entiende. ¿Ya? Ni siquiera le entiende. Y entonces, cuando ocurre ese cambio, nosotros hablamos de que es un milagro hecho por la soberanía de Dios. Alguien que antes creía a su manera en Jesús y hoy día cree a la manera de Dios en Jesús. Cuando Jesús mismo pregunta, va caminando por Cesarea de Filipo y le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Unos esto, unos esto. Ahora, ¿quién dice que soy? No si existo o no, ese no era el punto, todos sabían que existían. El punto es quién dicen que soy. Y después les pregunta: ¿y ustedes quiénes creen que soy? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Es una revelación espiritual. Es un milagro, es un milagro. Por cierto que después vendrá todo el conocimiento de la doctrina y como dice Juan 8, ¿no es cierto?, 36, qué cosa que si nosotros, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mis palabras, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa palabra conocerán la verdad es una palabra en un presente continuo. O sea, siempre estamos conociendo la verdad. Hoy día tú estás conociendo una verdad y a la luz de la Escritura, y esa verdad va renovando nuestra manera de pensar. Estamos, cada vez que somos llevados en esa dirección, estamos pensando más como Jesús. Más como Jesús. ¿Ya? Romanos 12, 1 y 2 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cierto? Es una renovación, es una transformación, es un cambio de manera de pensar, pero hay un punto de partida. Y ese punto de partida, ¿no es cierto?, es lo que se llama arrepentimiento. Después viene lo que está unido a esto, que es la conversión. Arrepentimiento es cambio de manera de pensar, y ese cambio de manera de pensar te va a convertir, que es la orden de girar en la dirección contraria a la que íbamos. ¿Ya? Por eso es que el arrepentimiento es un cambio mental, pero que tiene una acción concreta, que es lo que llamamos nosotros conversión. Ambas están juntas. No puede haber
arrepentimiento o no puede haber conversión sin arrepentimiento. Y si hay verdadero arrepentimiento, siempre va a haber conversión. ¿Ya? Y 2 Corintios 10, 4 y 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cambio de mentalidad, cambio de manera de pensar, pero hay un punto de partida. Hay un punto de partida y es un proceso continuo hasta que el Señor venga por nosotros o nos lleve a su presencia. ¿Ok? La próxima semana vamos a profundizar un poquito más sobre estos dos versículos, enfocados en lo que es la metanoia, para asociarlo con la conversión y esbozar ya el inicio de lo que es el llamado al Evangelio, que es creer en Jesús. ¿Ya? Por eso es tan importante que el creer en Jesús viene después del arrepentimiento, porque el arrepentimiento cambia mi manera de pensar de quién es Jesús. Quizás no lo sé todo en ese momento y por cierto no, pero es un punto de partida. ¿Amén? Un abuso y dijo, ya pasó por alto esto, y no, su justicia fue satisfecha. Y eso es lo que llamamos el proceso teológico de la expiación, que tiene que ver con el sacrificio de Jesús, pero no solamente con su muerte, sino que tiene que ver con su vida, porque Él vivió la vida que nosotros nunca podríamos haber vivido. Él cargó el pecado que nunca podríamos haber cargado nosotros y murió como consecuencia de ese pecado. Por lo tanto, no es solamente la muerte de Cristo, sino que la vida de Cristo, como cargó el pecado en la cruz en esas 3 horas simbólicas que son reales, pero son simbólicas desde el punto de vista de que el pecado del mundo cayó sobre Él, ¿no es cierto? Eso es algo que no podemos cuantificar en horas. Fueron 3 horas de oscuridad. Él cargó el pecado y después de cargar el pecado, Él muere. Por eso es que Él dice, consumado es. Y lo dice obviamente estando vivo. Por lo tanto, ¿qué fue consumado? Fue que la ira de Dios a causa del pecado cayó toda sobre Él. Y entonces ahí después agrega el Evangelio, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya, ahora venía la muerte. Entonces, ese sacrificio por nosotros que satisface la justicia de Dios, que absorbe la ira de Dios en la persona de Jesucristo, se llama también propiciación, vale decir el pago propicio, aquello que Dios Buenas noches, hermanos, hermanas. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro estudio bíblico y hemos estado varias semanas ya tratando el tema del Evangelio y el evangelismo. Rápidamente, esta maravillosa noticia que es el Evangelio, ¿no es cierto? Siempre no olvidemos estas 3 verdades cuyo foco principal está en el punto 2, donde es nuestra misión. Tenemos la soberanía de Dios, la responsabilidad humana, pero lo más, y en lo que tenemos que enfocarnos nosotros es en la misión. Y esa misión justamente es la predicación del Evangelio. Hicimos un análisis general del mensaje, nos preguntamos y reflexionamos acerca del mensaje y de cómo el Evangelio cambió nuestra vida, porque desde ahí también va a provenir la fuerza, el corazón, el empuje, la gratitud hacia el Señor y el amor hacia quienes están sin el Señor. ¿Ya? Por eso hicimos esa instancia recordando de lo que Él hizo por nosotros,
de lo que nos libró, cuál era nuestra condición, y tratamos el tema de la salvación desde el punto de vista teológico, que es fundamental que todos nosotros como cristianos y todo cristiano debe tener fundamentos teológicos fuertes, porque de ahí proviene su seguridad, proviene su certeza. El Espíritu Santo opera sobre la base de estas certezas, y no olvidar estas certezas, que nosotros hablamos de la salvación, pero la salvación tiene que ver con una obra que es la expiación. Y la expiación significa que Dios no pasó por alto el pecado, ni Dios hizo borrón y cuenta nueva, ni que dijo ya no, sino que Dios pagó el pecado. Dios pagó el pecado, es decir, hay un conocimiento de uno de los atributos maravillosos de Dios como es su justicia, y Él no pasa por alto su justicia. Él mismo, podríamos decir, de su bolsillo pagó una deuda que no era suya. Entonces, eso es importantísimo, porque cuando hablamos de que la salvación es un regalo, por supuesto que es un regalo para nosotros, pero no significa que Dios lo obtuvo de mala manera, por así decir, o porque era Dios, hizo, entre comillas, acepta como correcto, como justo, como satisfecho. Si Dios no hubiese quedado satisfecha su justicia con la muerte de Cristo, Jesús nos resucita y nosotros no tenemos esperanza, que es lo que dice Pablo en Corintios, ¿no es cierto? Si Jesús nos resucitó, nosotros no tenemos ninguna esperanza, porque eso significaría que Dios no aceptó el pago, pero Dios sí lo aceptó, por supuesto, sí su justicia quedó satisfecha, y cuando su justicia queda satisfecha, entonces Jesús puede actuar como nuestro sustituto. Es decir, Él, al ser la propiciación, nos pudo sustituir porque el Padre aceptó el sacrificio, aceptó su sangre, y eso hace que ahora, con una libertad legal, después de haber cumplido y satisfecho su justicia, Él entonces ahora libremente nos puede imputar justicia sin serlo, declararnos justos sin serlo. No te olvides, somos declarados justos por un decreto divino, no porque lo seamos, pero ese decreto divino se logra porque la justicia de Dios es satisfecha y el pecado es pagado. Entonces, cuando eso ocurre, nosotros podemos hablar de que estamos reconciliados con Dios. Esto es importantísimo porque esta es la teología que nos hace entender la condición en que se encuentran aquellos que no están con Cristo y que no están reconciliados. Es decir, ellos están sujetos a una ira, ellos están sujetos a una condenación y a una muerte que no va a ser solamente física, sino que eterna. Aquí está la explicación teológica. Y lo maravilloso de lo que hemos recibido nosotros sin merecer, hemos sido reconciliados, y por lo tanto la reconciliación se traduce en que somos redimidos, somos rescatados. Ya somos reconciliados, entonces ahora podemos ser sacados de la esclavitud del pecado y llevados al redil del Señor. Pero más aún y más allá de eso, y de forma maravillosa, somos adoptados. Es decir, no solamente fuimos rescatados, ¿no es cierto?, sino que somos tomados y somos llamados ahora hijos de Dios. Y si hijos, dice Romanos, herederos y coherederos con Cristo. Imagínense la magnitud de lo que eso significa. Entonces, todo esto es la base teológica de lo que es la salvación, la expiación. Entonces, después comenzamos a hablar sobre la base ya teológica acerca del evangelismo. Por supuesto que nosotros, cuando hablamos del evangelismo, hablamos sobre la base de un mensaje que se entrega a aquel que no tiene ningún conocimiento de Dios, a aquel que está muerto espiritualmente, y confiamos en, como dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en Romanos 1:15, el evangelio es poder de Dios. Nuestra misión con el evangelio es ciertamente comunicar aquello que Dios quiere que se comunique a la manera de Dios y en el poder de Dios, ¿ya? El evangelismo, por definición, recuerden,